Romanos capítulo 8, del 12 al 14. ¿Cómo luchar a diario contra nuestro pecado? Pablo fue muy inteligente cuando decía el pecado que mora en mí. Y ese es un buen principio para luchar contra nuestro pecado, reconocer lo que somos. Y el problema, mi hermano, que muchas veces no nos cuesta reconocer ello, y por ello el pecado se enseñorea de nosotros. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 14, leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice, léalo conmigo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre de los cielos, gracias una vez más por la oportunidad de escudriñar su palabra. Háblenos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Hoy por la mañana, en el culto de las 8 de la mañana, nos hacíamos una pregunta. ¿Por qué perseveramos en el pecado? ¿Por qué perseveramos en el pecado? Pablo da una referencia y dice que no tengamos por inmunda la sangre de Cristo. Y miramos que muchas veces perseveramos en el pecado. Perseverar es estar siempre, ¿verdad? En la misma situación, ¿verdad? Y miramos que hay dos cosas, o por dos cosas muchas veces perseveramos. La primera, porque nos aprovechamos de la gracia de Dios. Nos aprovechamos. Y tomamos ese versículo que dice Pablo, ¿verdad? Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, nos aprovechamos hasta cierto punto de Dios. Nos aprovechamos de su gracia. Lento para la ira y grande en misericordia. Y lo segundo es que perseveramos en el pecado porque tenemos por inmunda la sangre de Cristo. Tener por inmunda significa no valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entregar su vida por causa de nosotros. Ahora, lo importante, mi hermano, es que nosotros tenemos que reconocer que nuestra lucha diaria es contra nosotros mismos. ¿Y por qué nuestra lucha diaria? Porque nosotros diariamente estamos luchando contra el pecado que mora en nosotros, contra aquellas cosas que nos desvían de la mirada de Dios, contra aquellas cosas que nos desvían de los propósitos de Dios. Pablo decía, el pecado que mora en mí. O sea, él reconocía que dentro de él habían debilidades, dentro de él había algunas actitudes, algunas situaciones que no eran agradables a Dios. Por lo tanto, día a día nosotros tenemos que luchar contra nuestro pecado. Un líder de una iglesia congregacional inglesa dijo un día, mata el pecado o el pecado te matará a ti. O sea, cuando dice mata el pecado significa no espere que Dios haga grandes cosas, porque el problema es, mi hermano, que venimos nosotros, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestros errores y le decimos a Dios, Señor, ayúdame a ya no fumar, ayúdame a ya no gritar, ayúdame a ya no tomar alcohol, ayúdame, o sea, y el Señor dice, no es necesario que yo te ayude, tú tienes que hacerlo. Por eso, miren el versículo que acabamos de leer. Dice en el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, dice, miren señores, si ustedes son deudores, son a la sangre de Cristo. Ustedes son deudores para Dios. Vivan según a Dios le agrada. Vivan según el Espíritu de Dios dicta en su corazón. Pero no vivan según la carne. El vivir según la carne significa es que algo se nos hace costumbre, Y el problema es que va a llegar un día en que no nos va a doler hacer las cosas. Nos va a dar igual si la gente nos mira haciendo las cosas o no. Muchas veces
¿verdad? Los hermanitos los días del domingo están aquí, un día están en el culto y al día siguiente pues allá andan tomando, allá andan fumando y no les interesa pues lo que pueda decir la gente. Viven su estilo de cristianismo, pero están viviendo, como dice la palabra, conforme a la carne. Dios nos invita a que nosotros debimos de vivir conforme al Espíritu, conforme a las cosas que a Dios le agrada. La nueva vida del creyente, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, tiene que estar caracterizada por las cosas que le agradan a Dios y no por las cosas de la carne. Pero ¿cuál es el problema? Nos abocamos más a la carne que a las cosas de Dios. Nos abocamos más a lo que el mundo nos ofrece que a las cosas de Dios. Entonces, ahí estamos, ¿verdad?, en una incongruencia, porque decimos ser cristianos, pero no hacemos las cosas que a Dios le agrada. Hacemos las cosas que al mundo le agrada. Ahora, indiscutiblemente, es una lucha interna. Luchar contra eso no es fácil, pero esa es nuestra cruz, esa es nuestra carga. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo sea exaltado. Entonces, ¿qué estaba diciendo Juan? Yo voy a trabajar, ¿verdad?, para que mi actividad pues sea menor a la actividad que nuestro Señor haga, o sea, que prevalezca Él y no yo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, otra cosa que tenemos que dejar claro, mi hermano, es que nosotros no somos perfectos. En pocas palabras, somos hombres imperfectos que siempre vamos a cometer errores. Pero una cosa es cometer un error y otra cosa es hacer las cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agradan con dolo, ¿verdad? ¿Y qué significa con dolo? Ya sabemos que son cosas que no le agradan a Dios, pero seguimos insistiendo con ello. Ahora, ¿cómo podemos luchar contra nuestro pecado? Cada uno de nosotros acá tiene una debilidad. Cada uno de nosotros tiene una lucha interna. Y estamos tratando de luchar contra ello, ¿verdad?, para hacerle agradable a Dios, para quitarnos las cosas que ya no debemos de hacer o decir. Pero ¿cómo podemos luchar contra nuestro pecado? Y lo primero, mi hermano, es reconocer nuestra condición de pecador. ¿Qué significa reconocerlo? Reconocer nuestras áreas, reconocer nuestra debilidad, ser humildes y reconocer que somos pecadores, reconocer que tenemos debilidades. Aquí no vamos a andar juzgando la vida de los demás. Yo tengo que juzgar mi vida primero y poder reconocer cuáles son mis debilidades. Aquel que anduvo en el alcoholismo, ¿cuál es su debilidad? El alcohol. Y sabe, ¿verdad?, que cuando mira un rótulo, cuando siente un olor, ¿verdad?, se le despierta la carnalidad, se le despierta el viejo hombre y se empieza a recordar. Esa es su lucha. Aquellos que han andado en las drogas, aquellos que han andado fumando, aquellos que, o sea, todos tenemos que reconocer esa condición de pecador. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Alguno puede ser el carácter, algo otro puede ser el vocabulario. Hay diferentes condiciones. Por eso le decía, no vamos a tocar, ¿verdad?, cierta pecado. No, es general. Es general. Proverbios 28, 13. Dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará, ¿el que dice ahí? Misericordia. Mire lo primero, dice el que encubre, o sea, aquel que no quiere reconocerlo, aquel que no quiere reconocer que tiene una debilidad, aquel que no quiere reconocer que hay algo dentro de él que está creando una separación para con Dios. Hay algo dentro de él que no le agrada a Dios. Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Fíjese que David, el gran rey de Israel, la niña de los ojos de Dios, según los relatos bíblicos, fue el hombre más pecador de la tierra.
El más pecador. Error tras error, error tras error. Se metió con, bueno, primero no fue a la guerra, se metió con Betsabé, mandó a matar a Urías Eteo, de ahí, verdad, que le violaron a una de las hijas, no le dijo nada a los hijos, uno de los hijos le quiso dar golpe de estado, tuvo preferencia para con Salomón, o sea, error tras error. Pero sabe que una característica que tenía David es que David se arrepentía de corazón. Cuando David cometía una falta, cuando David reconocía su regada, ¿sabe lo que hacía? Buscar a Dios, acercarse a Él, hablar con Él, arrepentirse, cambiar de actitud, cambiar de pensamiento. Y eso le valió el título de ser la niña de los ojos de Dios. El hombre según el corazón de Dios. ¿Y usted cómo si era un hombre pecador? Pero un hombre que se arrepentía. Era un hombre que reconocía su condición de pecador. Ay de aquellos, mis hermanos, que la llevamos de santo. ¿Verdad? Ay de aquellos que juzgamos la vida de los demás y nosotros, ¿verdad? Yo nunca. ¿Verdad? ¿Sabe qué dice la palabra en la carta de Juan? Que aquel que dice que no ha cometido pecado, hace mentiroso a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque todos tenemos falta para con Dios. Como le digo, no vamos a tipificar el pecado, pero sí las cosas que no le agradan a Dios. Por eso dice el versículo, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué espera Dios en nuestra condición de humildad? Que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecador y que nos acerquemos a Él confiadamente. Y podamos declararle a Él, podamos confesarle a Él nuestros pecados, nuestras debilidades y pedirle que nos ayude a poderlo cambiar, a poderlo erradicar. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Versículo 18. Dice la palabra. Venid luego, dice Jehová. Ok, ¿qué nos invita? Vaya, mira. Tenés que reconocer tu condición de pecador, tenés que reconocer tus debilidades, tenés que reconocer cuando me has fallado. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Que nos quedemos y ocultemos nuestro pecado? ¿O que nos acerquemos a Él confiadamente a pedirle el perdón por nuestros pecados? Entonces viene Él y nos invita. Venid luego, dice Jehová. ¿Y qué dice ahí? Y estemos ¿a qué? A cuentas. Porque tenemos una deuda con Él, porque le hemos fallado a Él. Y Dios espera solventar esa situación. Dios espera que se arregle la situación. ¿Cuántas veces, mi hermano, cuántas veces nosotros, verdad, nos escondemos del cobrador? ¿Cuántas veces nosotros no queremos atender la llamada? Porque sabemos que nos van a cobrar, sabemos que nos van a estar diciendo, mire, ¿y cuándo va a pagar? Y mire aquí. Pero fíjese que cuando usted contesta, lo primero que le dicen es, mire, queremos arreglar la situación. Queremos ver, ¿verdad? Que ponernos en otro plan. La idea es que nos ayudemos, queremos ayudarle. ¿Y cuántas veces hemos dejado pasar esas oportunidades por no querer solventar la situación? Por no querer solventar. Y dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Oiga esto. Si vuestros pecados fueren como la grana. Hablar de grana es hablar, ¿verdad?, de aquel negro azabache, aquel negro que hasta brilla. Yo no sé cuántos de ustedes han abierto los carbones. No el carbón que se mira encima, no el color, ¿verdad?, opaco que está encima, sino abrir el carbón y verlo por dentro. Es un negro brillante. Y dice, si vuestros pecados fueran tan negros, ¿verdad?, tan oscuros, dice la palabra, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahora, no podemos hablar de la nieve porque aquí no cae nieve. Pero si me imagina que es un blanco extremo, ¿verdad? Es un blanco que nos puede hasta cegar, ¿verdad? Dice que serán blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, o sea, un rojo encendido, vendrán a ser como blanca lana. Ok, dice el Señor.
Si tú reconoces tu condición de pecador y te acercas a mí, entonces las cosas pueden cambiar. Hemos empezado bien. Has empezado bien a luchar contra tu pecado porque estás reconociendo tu condición de pecador. Versículo 19. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Ok? Estamos a cuenta, yo te perdono. Arranquemos de nuevo las bendiciones de Dios. Versículo 20. Si no quisiereis, o sea, ocultar nuestro pecado, no reconocer nuestra condición, y fuereis rebeldes, no, yo no he cometido nada, dice la palabra, seréis consumidos a espada, o sea, el juicio de Dios, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces dice el Señor, mira, te conviene. Si querés empezar a luchar a diario contra tu pecado, entonces te conviene reconocer esa condición de pecador y acércate a mí para siempre mantenernos a cuentas, siempre mantener las paces, para que no estés, ¿verdad?, pendiente del juicio que Dios pueda enviar hacia a ti. Lo segundo, ¿cómo yo puedo luchar a diario contra mi pecado? Lo primero, reconocer mi condición, saber quién soy, saber mis debilidades, reconocerlo. Y lo segundo es poner en práctica las disciplinas espirituales. Oiga bien, disciplina. Una disciplina tiene que tener normas, tiene que tener reglas. ¿A cuántos de nosotros nos han dejado dieta? Y le dicen, mire, usted tiene que tener dieta. Primero, no coma pan dulce, no coma gaseosa. Sí puede comer la pupusita santificada de la iglesia, no hay ningún problema. Pero lo demás no. Entonces, usted tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Usted tiene que tener disciplina. Ya no voy a tomar gaseosa. Ahora voy a preparar fresco, voy a preparar jugos. Ya no voy a comer pupusas. O sea, tiene que tenerlo y tiene que cumplirlo. Porque si usted no lo cumple, entonces no le va a hacer efecto el medicamento. El problema lo va a tener. De igual manera, mis hermanos, si nosotros queremos luchar a diario contra nuestro pecado, tenemos que estar practicando todos los días esas disciplinas espirituales que nos van a ayudar a poder combatir nuestro pecado, a poder combatir nuestras debilidades. Vea lo que dice, por favor, Mateo capítulo 4. Y es sobre el tema de la tentación a nuestro Señor. Y a mí me agrada esto. Vea cómo el Señor pone en práctica algunas disciplinas espirituales. Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo, a pesar que era 100% hombre y 100% Dios, Él tenía disciplinas espirituales. Él las tenía. ¿Y sabe por qué las tenía? Porque sentía la necesidad de fortalecer su área espiritual a través de ella. Nuestro Señor Jesucristo oraba. No porque era el Hijo de Dios no lo iba a hacer. Dice la palabra que Él se levantaba aún de noche a orarle al Señor. Y se acostaba de noche orándole al Señor. Ay, sí, pastor, mire, yo sé de la oración, yo sé de leer la Biblia, yo sé del hecho de congregarme, yo sé del hecho de ayunar. El problema no es eso, el problema es que lo pongamos en práctica. ¿Cuánto no hablamos de oración? ¿Cuánto no hablamos de no dejar de congregarse, de leer la palabra,
¿De cuánto a veces no lo he escuchado? Pero el problema es que no queremos hacerlo. Y como no lo queremos hacer, entonces somos presa fácil del pecado. Porque no estamos fortalecidos espiritualmente. Nuestro Señor pasó todo tipo de tentación, pasó todo tipo de problemas, pero Él estaba fortalecido. ¿Por qué? Por sus disciplinas espirituales. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús oraba todo el tiempo. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 5, para que se dé cuenta de que aún Él puso en práctica esa disciplina espiritual. Lucas 5, 15 y 16, dice la palabra. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, oiga bien, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía ahí? Y nosotros cuando nos apartamos ¿para qué, mi hermano? Para dormir, ¿verdad? ¿No? Vengo de trabajar, ¿verdad? Y en vez de, bueno, gracias Señor, tener un momentito de oración, gracias a Dios por el trabajo, gracias Señor porque me ha cuidado. No, ¿verdad? Ojalá que llegue temprano a la casa porque voy a pegar una sola durmia, dice uno. Llegamos a la casa, no oramos, nos quedamos en el sillón, o sea, hacemos de todo menos orar. Y fíjense que el Señor dice que Él, después que sanó, después que testificó, después que predicó y enseñó, sanó y todo, hizo un tiempo para apartarse y orarle al Señor. Y eso nos invita, mi hermano, a que de igual manera nosotros debemos de apartar un tiempo. Miren, no van a ser grandes oraciones, no va a ser, ¿verdad?, el rollo del profeta Isaías. No, mi hermano, una oración sencilla, pero de corazón. Sencilla. De agradecimiento, de petición, tantas cosas que podemos incluir en la oración. Pero hagamos el tiempo. Mi madre decía que somos como machos sin dueño, ¿verdad? ¿Y sabe qué significa un macho sin dueño? Solo se levanta, ¿verdad? Y lo menos que se acuerda es de Dios. Nos levantamos a hacer aquí, a hacer allá, a hacer lo otro, prepararnos de aquí, ta. ¿Y Dios? ¿Y la oración? No está. Y dice que el Señor, Él se apartaba, dice, a lugares desiertos y oraba. Aprovechaba, no importando lo cansado que podía estar, siempre le oraba a Dios. Otra disciplina espiritual que el Señor ponía en práctica, leía su palabra. Leía la palabra. Vea lo que dice Lucas 4:16. 4:16. Oiga lo que dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su, oiga bien, a su costumbre. Y se levantó ¿a qué? A leer. Nuestro Señor tenía el hábito de leer la Escritura. Entonces Él no lo conocía. No se le olvide, hermano. Era 100% hombre. Pasó el mismo proceso que nosotros pasamos, solamente que era sin pecado. Su madre le enseñaba, su padre le enseñaba. A los 12 años ese niño ya estaba en las sinagogas aprendiendo de la palabra. Cuando fueron a la fiesta de Jerusalén, se le perdió por 3 días. ¿Dónde fue encontrado? En el templo, discutiendo con los sacerdotes la palabra. Y antes de iniciar su ministerio, ¿dónde estaba? En la sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo en la sinagoga? Era su costumbre estar en la sinagoga. Y dice que se levantó a leer. La palabra de Dios nos invita a que debemos de tener el mismo sentir. Dice en el libro de Josué que la ley de Moisés no se debe de apartar de nosotros ni de día ni de noche. O sea, todo el día vamos a meditar. Ok. Hagamos tiempo, no solamente para orar, sino también para leer su palabra. Para leerla. Y dice la palabra, escudriñad las Escrituras porque en ella encontraréis la vida. La vida.
¿Qué otra disciplina tenía? El congregarse. Y ahí lo acabamos de leer. Dice ahí, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, él tenía el buen hábito que a los lugares donde iba y había una sinagoga, él entraba a la sinagoga. No porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo no voy a entrar. No, él entraba a la sinagoga, como era su costumbre. ¿Y qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. O sea, en pocas palabras, un mal hábito. Nosotros tenemos que fomentar el buen hábito de congregarnos, de tener la reunión como comunidad de fe, donde venimos a alabar al Señor, donde venimos a glorificar su nombre y donde venimos a aprender de su palabra. Y aprovechamos para orar también y pedirle, como lo vamos a hacer antes que termine el culto. ¿Qué otra costumbre tenía? Otra disciplina espiritual. Y que nosotros muy pocas veces lo ponemos en práctica. Él ayunaba. Él ayunaba. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros ayunamos? Y sabe que el ayunar es dejar, ¿verdad? No permitir que el cuerpo reciba el alimento sólido para que la carne se debilite y el área espiritual pueda crecer. El ayunar no es aguantar hambre, el ayunar es, ok, dejo de comer, pero estoy en constante oración, 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 oración. Y allá lo vimos en el capítulo 4:1 de Mateo, que después de haber ayunado 40 días y 40, y nosotros, mi hermano, como un tiempo de comida nos morimos. Ay, pastor, yo no puedo ayunar porque si yo no como me muero. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza. ¿Usted quiere ayunar? Su iglesia ha iniciado el ayuno y oración. Hoy a las 9 de la noche cesamos de comer, de recibir alimento y le oramos al Señor. Señor, a esta hora voy a iniciar mi ayuno y te quiero suplicar, y ahí empieza usted a pedirle a Dios, a orarle a Dios. Y se acuesta tranquilo. Se levanta al día siguiente orando. En su espacio de sus quehaceres, labores, en esos espacios de tiempo está orando, pero no come. ¿Cuándo vamos a entregar el ayuno? Al mediodía, a lo del almuerzo o a la cena, dependiendo de la capacidad. Ahora, si usted no tiene tanta fuerza, pues puede tomar traguitos de agua. Si tiene problemas de la presión, un traguito de gaseosa, un traguito, no la 3 litros. Un traguito suave, ¿verdad? No se la va a empinar. O un dulcito, ¿verdad? Que lo tenga en su boca, chupando para que la miel, lo dulce, le ayude a recubrir las paredes estomacales. Pero no alimento. Y estar orándole al Señor. Él ayunaba, dice ahí, 40 días y 40 noches. Y eso nos enseña que de igual manera como él ponía en práctica esa disciplina espiritual, también nosotros lo podemos hacer. El problema es que no queremos. Nos da hueva espiritual, ¿verdad? Otra práctica disciplinaria que tenía nuestro Señor, que él también servía a otros. Vea lo que dice Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, dice la palabra. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y más adelante, ¿verdad? Dice aquellas palabras donde dice el Señor, no he venido a ser servido, sino a servir a los demás. Es otra práctica espiritual el servir a nuestros hermanos. Si usted se da cuenta,
Cuando el enemigo quiso tentar a Jesús, él estaba fortalecido con todas las disciplinas espirituales, no lo pudo vencer. Pero como nosotros no ponemos en práctica las disciplinas espirituales, entonces el enemigo fácilmente a través del pecado nos doblega. Nos doblega. Y caemos, ¿verdad? Como moscas en el papel aquel, ¿verdad? Yo soy malo, fíjate, con las moscas, me declaro pecador. Compramos el papel, ¿verdad? Y el papel pues trae ese tipo de pegamento, ¿verdad? Que según la mosca es miel. Y yo todavía le echo unos granitos de azúcar, ¿verdad? Para que tengan mayor tentación y caigan las moscas. Y así somos nosotros, mi hermano. Cuando estamos débiles, caemos fácilmente. Pero cuando estamos fortalecidos a través de estas prácticas, disciplinas espirituales, entonces dice la palabra que Satanás va a huir de nosotros. Vean lo que dice Mateo, capítulo 4, una vez más. Mateo capítulo 4, versículo 11. Después que el enemigo quiso doblegar a nuestro Señor tentándole para que cayera en pecado y no poderlo logrado, vea lo que dice el versículo 11. ¿Lo tiene? Dice la palabra, el diablo entonces, cuando vio que no pudo, entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Le dejó. No, dijo, con este no puedo. Vamos al siguiente. Buscar a más débil. Allá en 1 Pedro dice, Satanás anda como león rugiente buscando ¿a quién? A quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los débiles en la fe. A los que no estamos regidos bajo disciplinas espirituales que nos fortalecen. Por eso caemos fácilmente en el pecado. Por eso fácilmente le fallamos a Dios. Y lo tercero, ¿cómo luchar a diario contra nuestro pecado? Primero dijimos, reconocer nuestra condición de pecador. No somos santos, no somos perfectos. Cometemos errores. Y en un momento determinado podemos caer en un error. Lo segundo, debemos de practicar las disciplinas espirituales que nos van a fortalecer. Y lo tercero, reconocer nuestras zonas de peligro. En pocas palabras, reconocer cuáles son nuestras debilidades y ponerle un rótulo que diga zona de riesgo. Significa que si fácilmente yo puedo caer en una debilidad, entonces yo voy a tratar de evitarlo lo más que pueda. Si yo soy débil para el alcohol, entonces yo debo de evitar, primero, mis amigos alcohólicos. Lo segundo, pasar cerca de un restaurante, pasar cerca de una cantina, porque fácilmente me puedo desviar. Fácilmente. Yo conozco a una persona, ahí cerca de la casa, de que él trabaja en un comedor, y a él lo mandan a moler el maíz. Y allá va él, ¿verdad? Ahí va con el guacal, ¿verdad? Y lo lleva a moler. Pero en todo lo que está esperando, se pega una desviada, porque 2 casas después hay una cantina. Deja el guacal, se va a la cantina, se echa su trago y regresa otra vez al molino. Si usted y yo reconocemos nuestras debilidades, entonces nosotros a toda costa las vamos a tratar de evitar. De evitar. Vea lo que dice Mateo 26:41. Mateo 26:41. Dice la palabra, velad, o sea, está atento, ojo al Cristo, ponte buxo, como nosotros decimos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, ¿qué dice ahí? Es débil. Entonces, cuando dice ahí, para que no entres en tentación, entonces está hablando, ¿cómo yo no puedo entrar en tentación? Reconociendo
mis áreas débiles, reconociendo mis zonas de peligro y evitarlo a toda costa. O por lo menos en el mayor tiempo posible, evitarlo. Si esos compañeros, esas compañeras, esos amigos, amigas, me incitan, ¿verdad?, a que mi vocabulario sea muy diferente, a que yo actúe diferente, entonces tengo que evitarlos. Usted sabe que en la fiesta de Navidad lo más que abunda es alcohol, entonces yo lo evito. ¿Para qué? Es que para estarme comiendo, sí, pero va a caer, hermano. Yo le comentaba de que yo llegué al cristianismo en el año de 1997. Reconocí al Señor y empecé mi vida cristiana. Mi familia, católica a morir y fiestera. Tan así, antes de ser cristiano, los 24, los 31 o alguna época especial, todos aportábamos para celebrarlo. ¿Y qué aportábamos? Alcohol. Mi papá compraba una botella de alcohol. Mi mamá compraba una botella de alcohol. Mi hermano compraba una botella de alcohol. Mis otras dos hermanas compraban alcohol. Y yo llevaba alcohol. O sea, alcohol había morir. Porque era una fiesta. Y como era entre familia, pues tranquilo. El primer fin de año que yo ya siendo cristiano, que lo pasé con mi familia, empezaron los borbandeos. Échate un trago, hombre. ¿No te vas a tomar una cerveza? Mi mamá, venite, vamos a bailar. Y así yo, no, ahorita no. Solo una sodita, es que ahorita no. Bueno, excusas a morir. Ellos sabían que ya estaba yendo a la iglesia, ¿verdad? Y todo lo demás. Y ahí estaba la tentación. Ahí estaba la tentación, pero no estaba fortalecido. No quería reconocer mi zona de peligro. ¿Sabe qué pasó al final? Tanto me insistieron, que allá a la final le dije a mi papá, vaya, está bueno, dame un traguito, pues, uno pequeñito, 2 deditos, el de arriba, el de abajo, 2 deditos. Ya, y mi papá contento, ya, mi hermano, ya me habéis entró el primer trago, ¿verdad? Échate el otro, venite, échate el otro, queda ahí. Al año siguiente dije, no tiene que ser. Reconozco que si yo paso ahí, fácilmente puedo caer, si no estoy fortalecido. ¿Sabe qué hice posteriormente? Ya prácticamente les decía que ya no tomaba, y cuando nomás terminaban las 12 campanadas, era la medianoche, solamente dábamos los abrazos, media hora más me estaba y de ahí me iba para la casa. Ellos amanecían 3, 4, 5 de la mañana. Al día siguiente, ¡ay! La sopa de bollo, ¿verdad? ¿Ya sabe cuál es la sopa de bollo, ¿verdad? La sopa de huevo con choricito, ¿verdad? Y cuando dice sopa de bola, no crea que solo la sopita, no, a seguir tomando ellos. Y yo, media hora, me iba para la casa y al día siguiente no me asomaba, porque sabía en la condición que estaba. Ahora ellos celebran a su manera, pero ya logré vencer esa zona. Ahora ni tan siquiera ellos ya me invitan, mira, venite, vamos a celebrar, nada. Porque saben de que ya no voy a ir, que saben que ya no es estilo de vida. Pero tenemos que reconocer esa zona de peligro. ¿Cuál es su zona de peligro? ¿Cuáles son las cosas que nos atraen? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen, verdad, estar en contra de la voluntad de Dios? Entonces tengo que trabajar esa área. Velad y orad para que no caigáis, dice la palabra, en tentación. Y por último, mi hermano, reconocemos que si no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, Dios nos va a dar las fuerzas necesarias para poderla vencer. Para poderla vencer. Y volvamos una vez más a Romanos 8:13. Dentro de nosotros hay un poder. Hay un poder. Y ese poder nos ayuda a soportar cualquier tentación y a luchar con ese pecado. Volvamos una vez más. Romanos 8:13. Del 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Oiga esto,
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu que mora dentro de vosotros hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice que va a pasar? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En pocas palabras dice, es más poderoso el que está dentro de vosotros que el que está fuera de vosotros. Significa que si nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no tenemos la fuerza para poder salir de eso, entonces acudamos al Espíritu de Dios que mora en nosotros para que nos ayude. Y Él va a mover mundo completo para ayudarnos. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Posiblemente nos aparte de ese amigo, posiblemente nos haga que cambiemos de domicilio, algo va a hacer, pero nos va a ayudar para podernos apartar de aquello que nos pueda conllevar al pecado. Por lo tanto, mi hermano, la palabra de Dios nos invita que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces que Él nos dé la fuerza para hacer morir, oiga bien, hacer morir las obras de la carne. ¿Quiénes las van a hacer morir? Nosotros, tomando la decisión de poder decir, hasta aquí. La palabra de Dios dice, sea tu decir, sí, sí, no, no. Sí a lo que le agrada a Dios, no a lo que no le agrada a Dios. Y nuestra vida cristiana va a cambiar. Y como pasó con Jesús, pasará con nosotros. El enemigo saldrá huyendo. Que Dios bendiga su palabra.